Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a comenzar con lo que va a ser nuestra primera clase, que está enfocada a Photoshop. Entonces vamos a empezar a ver lo más básico, ¿no? Para empezar, pues desde que abrimos el programa, ¿no? Cómo crear nuestro archivo. Entonces, al abrir Photoshop, puede ser que les aparezca así como aparece a mí. Puede ser que incluso tengan aquí otra ventana que a mí no me está apareciendo. Pero de cualquier manera pueden ir aquí a archivo y a crear uno nuevo, ¿no? Prácticamente no podemos empezar a hacer nada hasta que pues tengamos un espacio de trabajo. Entonces siempre hay que empezar por eso, ¿no? Archivo nuevo. Puede ser que hay quienes abran el programa y les salga directamente ya algo como esta pantalla. Entonces aquí vamos a configurar para empezar lo que sería nuestra medida de la hoja o el espacio de trabajo, que es bastante importante, sobre todo en Photoshop, por la cuestión de las calidades de imagen. Entonces, puede ser que yo empiece a trabajar en una hoja en blanco y que ahí ya vaya pegando imágenes o jalando otros recursos, ¿no? O puede ser que abra directamente también una imagen. Entonces vamos a ver las dos, digamos que las dos opciones, ¿no? En este caso sería de esta manera para crear una hoja en blanco y trabajar sobre eso, ¿no? Entonces van a ver que aquí tenemos ya distintas a lo mejor medidas preestablecidas que vienen aquí en el centro, o tenemos también en la parte de arriba pues unas pestañas, ¿no? Con otras opciones. Aquí tenemos por ejemplo la opción de imprimir. Entonces en imprimir son tamaños de hoja pues ya existentes que hay en el mercado, como tamaño carta, etcétera. Hay tamaño pues digamos que utilizamos en México o en Estados Unidos, y otros tamaños que se ocupan en Europa, por ejemplo, ¿no? Que son los A, y estos carta legal tabloide pues son ocupados en México. Entonces son tamaños ya de impresión, ¿no? Si elegimos aquí cualquier tamaño, pues nos va a aparecer aquí a la derecha la información, ¿no? Su tamaño en pulgadas o en el tamaño que nosotros queramos que lo especifique, ¿no? Aquí están en centímetros. Y bueno, también si no queremos utilizar un tamaño como los que vienen acá, pues podemos simplemente cambiar aquí el tamaño de nuestra hoja a la medida que nosotros queramos. Aquí viene la orientación. Tenemos también la resolución, que eso va a ser algo muy importante en Photoshop, porque siempre vamos a trabajar en píxeles, que viene siendo píxeles por pulgada, que viene siendo la resolución, ¿no? Entonces el número de píxeles que va a haber por cada pulgada, digamos, de espacio, ¿no? Entonces, normalmente yo les recomendaría trabajar a 300, que podríamos decir que es como la máxima, pero bueno, muchas veces va a depender a lo mejor del tamaño del archivo, ¿no? Mientras más grande la resolución, más va a pesar el archivo. Entonces, por eso también no se recomienda mayor resolución de 300, porque no tiene caso crear archivos más pesados, y que va a ser más difícil enviarlos, etcétera. Entonces, máximo 300, que es la resolución máxima, podríamos decir, para imprimir. Con eso yo me aseguro que mi impresión va a salir perfecta, ¿no? Obviamente considerando el tamaño. O sea, yo tengo, si es tamaño carta, por ejemplo, tengo un tamaño de 21 centímetros por 27 aproximadamente, a resolución de 300. Entonces, mientras yo imprima ese archivo en un tamaño carta, pues va a salir perfecto, ¿no? Obviamente dependiendo de la impresora, pero va a salir en general perfecto, sin ningún problema de que se ve borroso o lo que sea, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo un archivo tamaño carta, aunque lo trabaje a 300 píxeles por pulgada, y después decido imprimirlo
a un tabloide que es el doble de tamaño, o incluso, por ejemplo, un plano 90 por 60, obviamente ya va a perder su resolución porque ya no estoy trabajando a este tamaño. Aunque yo le haya puesto 300 píxeles por pulgada, pues ya no, ya lo estoy agrandando, ¿no? Ya esa resolución realmente ya no, ya no es correcta, ¿no? Entonces ya en lugar de tener 300 píxeles por cada pulgada, pues voy a tener mucho menos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a haber problemas. No puedo cambiar yo de tamaño. Ahora, se pueden utilizar resoluciones menores, por ejemplo 72 es la resolución que se utiliza para algo que se va únicamente a ver en una pantalla o en la web o lo que sea. Se puede incluso ocupar 72 píxeles por pulgada, ¿no? Igual considerando también el tamaño. Normalmente ahí no va a presentar ningún problema. Digamos que esa sería la recomendada, sobre todo por la cuestión de que no pese tanto y sea más fácil eh, mandarlo por correo o lo que sea. Entonces siempre que va a ser nada más digital, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a la resolución. Obviamente, pues si yo no estoy seguro para qué lo voy a utilizar, pues asegúrense 300 píxeles por pulgada, y pues ya después, si decirlo, bajarle el tamaño, se puede hacer ya después, ¿no? Pero el editable lo tengo a la máxima resolución, creo que sería lo ideal. Ahora, aquí viene el modo de color, que también tiene un poco que ver con si lo voy a imprimir o lo voy a ver nada más en una pantalla. Bueno, principalmente tenemos lo que es escala de grises, que pues no va a haber nada de color, todo es blanco y negro. Tal vez va a ser difícil que lo utilicemos. Y tenemos principalmente RGB y CMYK, ¿no? Que son los dos más comunes. Y RGB es ocupado para visualización igual en pantalla nada más. Y color CMYK es para imprimir pues en una impresora, ¿no? Para ya tenerlo en papel. Entonces, la diferencia es que las pantallas, los medios electrónicos trabajan con tres colores, o sea, mezclan tres colores y con eso van obteniendo todas las posibilidades de colores que existen. Entonces es red, green y black, ¿no? Que sería rojo, verde y negro. Esos son los tres colores que mezclan, y las impresoras mezclan cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, tampoco pasa, es súper grave si utilizan a lo mejor el que no era, porque de todas maneras la impresora va a hacer los ajustes para hacer la impresión, ¿no? Aunque yo trabaje un RGB y después lo imprimo, pues va a hacer los ajustes. Tal vez va a cambiar un poquito el color porque pues no es la misma mezcla de colores. Entonces puede haber ligeras variaciones, es lo único que puede afectar, ¿no? Igualmente al contrario. 8 bits lo podemos dejar así, no hay necesidad de aumentarlo. Mientras se aumente más, pues va a pesar más el archivo, entonces pues tampoco se los recomiendo mucho. Y este es el color de fondo que queremos que tenga nuestro papel, ¿no? O sea, puede ser un fondo blanco, negro, de algún color en específico, o transparente si, digamos, quiero que sea totalmente ausente de color. Entonces, pues simplemente elegimos ya nuestra configuración y creamos, ¿no? O sea, sí me detengo un poco a explicarles todo eso. Sé que o sea, a lo mejor ya nos lleva un poco de tiempo, pero sí es importante que totalmente conozcan las diferencias que existen en cuanto a los formatos y todo esto, porque si normalmente llegan a tener problemas o entregan pues cosas o imprimen cosas que no tienen la resolución y se ven borrosos. Ahora, una vez que ya tenemos abierto nuestro archivo o nuestra hoja, podemos todavía editarlo en caso de que queramos hacerle cambios, o si tengo una imagen también y quiero bajarle la resolución para que pese menos. O sea, subirle pues también se puede obviamente, pero va a perder
calidad, ¿no? Al subir el tamaño, ¿no? Pero normalmente lo que buscamos hacer, a lo mejor con una imagen, puede ser bajarle la resolución para que pese menos. A veces nos piden para ciertos envíos por correo o por internet que pesen hasta un máximo de determinada eh, megabytes, ¿no? Entonces, eso lo podríamos conseguir pues bajando los píxeles, ¿no? Entonces vamos a hacer que pese menos el archivo. Y bueno, en general editar ya sea nuestra hoja de trabajo o la imagen. O sea, esto aplica para una imagen o nuestra hoja de trabajo. Si nos vamos aquí a imagen, bueno, para empezar, pues vamos a poder editar el modo que habíamos visto ahorita en el principio, que es el modo de color. Entonces, si yo en dado momento quiero cambiar de RGB a CMYK, o si por error se me abrió en escala de grises y veo que no pinta nada de color, aunque yo especifico aquí colores, pues es porque está configurado a escala de grises. Entonces hay que cambiar aquí esa configuración. Bueno, ajustes, estos todavía no lo son ya, los vamos a ver después, son más avanzados. Y lo que sí es el tamaño de imagen o el tamaño del lienzo, que bueno, prácticamente viene siendo casi lo mismo, ¿no? O sea, el lienzo pues es este que acabamos de abrir, la imagen pues cuando abrimos una imagen, ¿no? Pero prácticamente en los dos, ya sea en tamaño de imagen o de lienzo, vamos a ver la información del tamaño. En este caso pues no es una imagen, es un lienzo, pero aún así me da aquí el tamaño, ¿no? Me dice cuál es el ancho, cuál es la altura, y acá me lo está dando en píxeles, ¿no? Entonces, para que se den idea, esta es una hoja carta. Entonces, si yo quiero saber más o menos para una hoja carta que esté a 300 píxeles por pulgada, cuántos píxeles necesito o a cuánto tengo que sacar mi render, pues así si lo quiero muy exigente que salga perfecto, pues unos 2500 píxeles sería lo adecuado por 3300, o sea, el lado más ancho 3300, que es bastante, la verdad yo eso incluso lo llevo a utilizar como para doble carta, entonces bueno, pero bueno, esto nos da una idea. Y bueno, aquí puedo poner obviamente las unidades, si lo quiero en centímetros, y si quiero cambiar de medidas o si quiero cambiar la resolución con la que estoy trabajando o rectificar si estoy en la resolución, eso lo hago acá, ¿no? Imagen, tamaño de imagen o también tamaño de lienzo, también viene esta información. Aquí en tamaño de lienzo, por ejemplo, lo que no me está dando es la resolución, ¿no? O sea, sí me dice el fondo y el tamaño. Entonces, lo de la resolución sería en tamaño de imagen. Igualmente, si es una imagen, si es un lienzo, lo que sea, acá vamos a ver su información y vamos a poder modificarla. Entonces, si tengo una imagen y quiero reducirla, pues aquí puedo cambiar los píxeles. En lugar de que sean 3300, le puedo decir quiero cambiarlo a 2500 y solito va a ajustar el otro lado de la imagen para que sea proporcional. Se ajustó solo como vieron acá. Si yo rompo este candado que viene acá, le hago clic, entonces sí, ya voy a cambiar el tamaño de cada lado y se va a deformar la imagen seguramente, ¿no? Si es un lienzo nada más, entonces no habría problema, puedo romper este candado y nada más va a modificar un lado a la vez, ¿no? Ya doy OK y se vuelve a ajustar el tamaño de la hoja, ¿no? Ahora, si yo quiero rotar, también ahí viene una opción. No lo quiero, digamos, horizontal. Aquí viene la opción rotación de imagen, 90 grados, ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿no? Bien, entonces aquí digamos que ya tenemos una hoja sobre la que podemos ya empezar a, pues a lo mejor a dibujar o a pegar cosas también ahí en ese mismo archivo. Esa sería como una opción para empezar a abrir un archivo. Ahora puede ser también que yo necesite, que va a ser también común, empezar a trabajar directamente editando una imagen. Entonces también eso va a ser común tener que hacer aquí en Photoshop. Entonces en ese caso no necesitaría como tal abrir
una hoja en blanco, sino más bien abrir mi imagen. Entonces, en lugar de, digamos, ir a archivo nuevo, pues es archivo abrir. Entonces yo ya buscaría, en este caso, mi imagen, que bueno, prácticamente puedo abrir cualquier tipo de imagen, ¿no? Cualquier formato de imagen es posible abrirlo con Photoshop. Entonces puede ser JPG, PNG, TIFF, PDF, ¿no? Prácticamente cualquier formato. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, unas imágenes, ¿no? Entonces ya puedo yo buscar mi imagen, elegirla y darle a abrir, ¿no? Entonces me va a preguntar aquí un poco acerca de esto. No tiene ningún perfil RGB, dice incrustado. Entonces lo puedo dejar así como tal, no modificarlo y dejar como está la imagen, digamos, original. Así como está, nada más le voy a dar OK. No es necesario hacerle ningún cambio. Y ya me va a abrir directamente mi imagen. Entonces, como se darán cuenta, ya puedo empezar a trabajar aquí directamente sobre mi imagen y editarla. Entonces, esta imagen ya me la está abriendo en el formato original, al tamaño original, resolución original, ¿no? Entonces no está adaptando absolutamente nada. Ahora también, como verán aquí arriba, puedo tener varios archivos abiertos a la vez. Yo tengo aquí el documento nuevo que acabo de crear, tengo aparte la imagen. Entonces son dos archivos diferentes aquí en estas pestañas de arriba. Entonces ahí yo puedo ir abriendo varios archivos y tener varios archivos abiertos, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente esas serían como las dos opciones. Ahora, para abrir archivos o imágenes, también obviamente está la opción, pues no a lo mejor ir directamente aquí a archivo, abrir, sino que pues también a lo mejor en mi buscador de Windows, también desde ahí puedo abrir mis imágenes, puedo buscarlas y aquí darles, por ejemplo, botón derecho, abrir con Adobe Photoshop, ¿no? Esa sería otra opción. Ahora, por ejemplo, para quien llegue a ocupar los programas portables, pues así no se va a poder. No, esta no sería una opción porque el programa portable no es identificado por la computadora porque no está instalado. Entonces, esta opción no se puede hacer. Entonces, para los portables, esa fuerza, cualquier archivo que yo quiera abrir, siempre abrir primero el programa y entonces ya ir archivo, abrir, siempre, ¿no? Pero para cuando ya está instalado, pues pueden ser varias opciones, incluso se puede arrastrar ya estando el Photoshop abierto, puedo arrastrar también imágenes y soltarlas, ya sea aquí arriba, donde van las pestañas, o aquí. Aquí lo va a meter directamente en el archivo, ¿no? Y aquí arriba lo va a abrir como un archivo nuevo. Entonces también se pueden soltar. Estas pestañas también pueden flotar, se pueden deslizar haciendo clic sobre la pestaña que yo quiera, deslizarla dejando apretado hacia abajo o hacia un lado y pueden quedar flotando, digamos que la saco de aquí arriba, quedan flotando y esto sobre todo a lo mejor para meterlas dentro de otro archivo. Por ejemplo, si yo quiero meter en este archivo nuevo varias imágenes, entonces puedo dejarlas así flotando y puedo hacer clic sobre ellas, simplemente así sobre la imagen, dejando apretado y arrastrándola a mi archivo nuevo y soltándola. Entonces le doy OK, igualmente entonces me la va a pegar. La cierro pues con la X o las regreso a su lugar también arrastrándolas de nuevo a la parte de arriba. Entonces yo puedo meter varias imágenes a un archivo. O como les decía, se pueden también arrastrar desde el buscador de Windows, arrastrarlas, soltarlas directamente sobre la hoja o el archivo donde las quiero meter y igualmente la va a pegar, ¿no? Ahora,
tengan en cuenta que a la hora de pegarla o arrastrarla y soltarla, queda de un tamaño específico. El tamaño en el que quede, ese es su tamaño original, manteniendo su resolución conforme a la hoja en la que estoy pegando mi imagen. Entonces, si se fijan, estas imágenes, por ejemplo, quedaron más pequeñas que esta de acá abajo, ¿no? Pero eso se debe a la resolución que tiene la imagen original. Entonces, si yo no quiero, bueno, y considerando que mi hoja es hoja carta, 300 píxeles por pulgada. Entonces, esta es la resolución o el tamaño a la que quedaría para imprimir. O sea, más o menos sería, pues de acuerdo al tamaño de hoja carta, lo máximo a lo que podría imprimir estas imágenes. Si se fijan, estas pequeñas, pues de hecho tienen una resolución no tan buena tal vez. De hecho, la resolución de sus imágenes lo pueden, siempre que dejan el cursor sobre una imagen en el buscador de Windows, les aparece la resolución. Entonces, esta resolución, por ejemplo, esta dice 1920 por 1100 y tantos. Esos son píxeles, ¿no? O sea, no está en centímetros, está en píxeles siempre, ¿no? Esas informaciones también las pueden checar aquí mismo en Photoshop. Si ustedes abren su imagen, como hice con esta, y van aquí a imagen y le dan aquí en tamaño de imagen, les va a decir la resolución. Entonces tiene 1000 por 667. Por lo que sé, siempre lo va a manejar a 72 píxeles por pulgada, ¿no? Entonces, ahora no quiere decir que a lo mejor no pueden modificar el tamaño un poco. O sea, si es posible, a lo mejor a veces no me da la imagen exactamente para lo que quiero y a lo mejor no encuentro una totalmente adecuada. Entonces sí la pueden hacer más grande, no, a lo mejor no hay tanto problema. Porque a veces también lo de la cuestión de la resolución, como vieron acá, pues no, a lo mejor no coincide del todo, ¿no? Aquí está 72, aquí está 300, entonces obviamente ahí hay una diferencia en cuanto a esa resolución. Entonces a lo mejor sí podría hacerla, digamos, más grande, considerando que este archivo pues está a 300 y este está a 72. Entonces, normalmente yo sí llevo a variar las imágenes de tamaño y pues a lo mejor no hay tanto problema, ¿no? Siempre y cuando no sea tampoco algo exagerado, ¿no? Entonces, bueno, esas serían, pues, digamos, las maneras de... Ahorita vamos a ver cómo cambiarlas de tamaño y ya editarlas a lo mejor más. Pero en cuanto a lo que es abrir los archivos y todo eso, bueno, sería pues, digamos, lo más importante, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí voy a cerrar esto, ¿no? Ahora, en cuanto a guardar archivos, digamos, eso a lo mejor en cuanto a abrir los archivos, en cuanto a guardarlos, yo ya tengo un archivo específico, una imagen que a lo mejor edité, entonces ahora quiero guardarla, ¿no? Para guardar, pues como en todo programa, hay que ir a archivo, guardar, ¿no? O control S, y tenemos pues obviamente guardar y guardar como, ¿no? Entonces si voy a guardar por primera vez, normalmente es guardar. Si ya está guardado pero quiero guardarlo como en otro nombre, hacer otro archivo alterno, pues es guardar como, ¿no? Entonces voy a darle en guardar y pues los formatos que tenemos, ¿no? Tenemos por default, siempre va a aparecer acá el formato de Photoshop, ¿no? Photoshop PSD, ese es el formato que utiliza Photoshop y es un formato que va a ser totalmente editable. Entonces si yo hice cualquier modificación, edité cosas
También trabajamos con capas, entonces tengo diferentes capas, etcétera, y quiero mantener el archivo original, editable, pues hay que guardarlo siempre en este formato. Entonces siempre lo recomendable es guardar en este formato porque es el archivo completo editable. Entonces ya pongo mi nombre, etcétera, y guardo aquí. Ahora tenemos otros formatos. Si yo ya quiero guardarlo, a lo mejor lo edité, pero ya lo quiero para impresión o lo quiero para mandárselo a alguien, pero no es necesario que sea editable, o a lo mejor ni siquiera quiero que lo pueda editar, simplemente nada más es como para verlo o imprimirlo, ¿no? Entonces en ese caso, bueno, normalmente va a ser guardar como, porque ya tenemos guardado el PSD, el original de Photoshop, y ahora quiero hacer una imagen nada más. Entonces para ese caso, entonces vamos a guardar como, abrimos aquí la pestaña de formatos y pues van a ver que tenemos muchos formatos, ¿no? O sea, todos los formatos que aparecen aquí son formatos de imagen, porque Photoshop eso es lo que trabaja, imágenes, ¿no? Para eso se especializa. Lo van a ver a diferencia luego de Illustrator. Entonces, todo esto son formatos de imagen y pues los más conocidos van a ver aquí JPG, eh, los que más vamos a ocupar, JPG, tenemos PNG, que también es un formato de imagen, TIFF, RAW, que es, se utiliza más como en fotografía, PDF por ahí también tenemos, aquí está, se llama Photoshop y después ya dice PDF, ¿no? Entonces para guardarlo en PDF, y bueno, entonces ya elegimos. Ahora les explico súper rápido las diferencias de los formatos de imagen, porque también es importante. JPG es un formato pues muy utilizado, muy en general liviano y tiene buena calidad. Entonces existen ligeras diferencias también en cuanto a calidad de guardar, ¿no? Entonces JPG es bueno por eso, o sea, casi te da todo, es liviano, es para enviarlo por correo, etcétera. Entonces es un buen formato. Tenemos otro formato que también se utiliza, que es el PNG, que a lo mejor en programas 3D ya han visto que también se utiliza para guardar renders, etcétera. Y seguramente ya vieron también en los programas 3D que lo que hace es a veces cuando guardamos en PNG no guardar el fondo o el cielo, digamos, que tenemos en el render. Entonces el PNG eso es lo que tiene de diferencia con JPG. Guarda transparencias, ¿no? Entonces eso va a ser importante también. Lo van a ver más a fondo, lo vamos a ver más adelante. Y también otra característica es que tiene un poquito más de calidad o guarda más información un poco que el JPG. Entonces también es bueno por ese aspecto, ¿no? Aunque va a pesar un poquito más el archivo, ¿no? Y por ejemplo tenemos TIFF, que es también formato de imagen, pero es mucho más pesado, guarda más información, incluso guarda pues ya cosas de edición. Entonces cuando guarden ustedes cosas de Photoshop y tienen capas en su archivo, el formato TIFF las va a guardar. Entonces ya es algo pues muy cercano al formato de Photoshop SD, porque guarda casi toda la información. Y pues el PDF que también conocen, ¿no? O sea, también en general es un buen formato que guarda pues muy buena calidad. Entonces también es un formato que podemos utilizar, ¿no? Bueno, entonces eso sería en general. Ahora, algo que se me pasó comentarles, también la cuestión de abrir PDFs, o sea que PDF a final de cuentas también es un formato compatible con Photoshop, y podríamos decir que también es un formato de imagen. Entonces ahí cambia un poquito cuando ustedes abran ese tipo de archivos. Aquí por ejemplo tengo este formato de PDF. Entonces, cuando ustedes abran PDFs,
de cualquiera de las maneras que existen. Yo lo voy a hacer aquí con botón derecho, abrir con Photoshop. Bueno, en este caso no me preguntó nada, lo abro directamente. Pero bueno, van a notar una diferencia si lo abre así directamente como lo hizo el mío, en cuanto a que, bueno, en este caso es un plano, ¿no? De AutoCAD o lo que sea, que lo convertí a PDF. Entonces al abrirlo, lo bueno de esto, lo positivo es que solo abre lo que son líneas o todo lo que sea el dibujo, pero no tiene un fondo blanco, sino que es transparente. Entonces nos va a ayudar mucho a la hora de que editamos planimetrías. ¿Cómo sé que el fondo es transparente? Siempre que haya ausencia de color, el programa maneja este fondo con cuadritos grises y blancos. Eso quiere decir que no hay nada ahí, no hay color, no hay absolutamente nada. O sea, que es transparente. Entonces yo puedo colocar una imagen siempre aquí detrás, texturas, etcétera. Y pues va a ser muy fácil de editar, ¿no? Entonces, siempre los PDFs, o bueno, no siempre, pero casi siempre, sobre todo cuando los traemos de AutoCAD, planimetrías, pues no traen ningún fondo, son transparentes, ¿no? Solo trae las líneas. Bien. Ahora, normalmente cuando abrimos PDFs con varias hojas, sí nos hace por ahí alguna pregunta, pero déjenme ver si con este... Miren, por ejemplo, este que de hecho trae una imagen ahí, texto, etcétera, o cuando son varias hojas, normalmente nos va a salir este recuadro. Entonces, y de hecho con las planimetrías también, no estoy seguro por qué en ese no me salió, pero bueno, entonces muchas veces, la mayoría de las veces nos tendría que dar esta opción, nos va a aparecer antes de abrirlo esta ventana. Entonces cuando son varias páginas van a aparecer aquí, pues varias, se van a ver numeradas aquí, 1, 2, 3, este nada más trae una página y trae aquí unas pestañas, dice páginas. Entonces yo puedo abrirlo por páginas, como dice acá, y me va a abrir toda la hoja, digamos, pero también puedo abrir dentro de un archivo PDF, como les digo, hay texto, hay imagen, me lo puede clasificar también por imágenes. Entonces le puedo dar aquí clic en imágenes, entonces me va a abrir únicamente la pura imagen que trae el PDF. Entonces también es una opción cuando a veces quiero sacar nada más la imagen de un PDF. Entonces aquí puedo elegir qué imagen quiero abrir en específico, o si quiero varias puedo dejar apretado control, elegir varias también, y me va a abrir todas en archivos separados, ¿no? Entonces puedo elegir aquí, por ejemplo, esta. Aquí a la derecha no tengo ninguna opción porque como es una imagen no me da más opción, ¿no? Entonces ya le doy OK, otra vez OK, y ya me abre únicamente la pura imagen que traía el archivo PDF, ¿no? Entonces esa sería la diferencia con los PDFs, ¿no? Bien, voy a cerrarlo. Ahora vamos a pasar a cómo movernos por la interfaz, ¿no? Creo que en cuanto a lo que es guardar, abrir archivos, ya está más o menos claro, ¿no? Lo que es, por ejemplo, exportar, casi no lo vamos a utilizar, porque ya el guardar nos da pues los distintos formatos que podemos tener, ¿no? Entonces no lo vamos a ocupar prácticamente. Por ahí tal vez sí hay algunas funciones útiles, por ejemplo en automatizar presentación en PDF, nos puede llegar a ser útil porque cuando tenemos varias hojas, digamos, o archivos separados aquí en Photoshop, esta opción de automatizar presentación en PDF me va a dejar crear PDFs, archivos PDFs de varias hojas. Me los va, digamos, que a meter todo en un solo archivo. Entonces también puede llegar a ser útil. Aquí
nada más hay que dar clic en añadir archivos abiertos. En este caso pues solo tengo uno, ¿no? Pero al tener varios van a aparecer aquí todos, se pueden arrastrar y ordenar como yo quiera aquí en esta ventana, y ya después nada más doy guardar, me pide el nombre y me lo guarda como un solo archivo. PDF también puede ser útil, ¿no? Entonces, bueno, creo que en cuanto a guardado y todo eso sería lo único o lo más importante, ¿no? Ahora, en cuanto a ya la interfaz, cómo movernos acá, los botones y todo eso. Bueno, voy a borrar estas de aquí, estas imágenes. Ahorita no se preocupen tanto por esto de acá, que son las capas, ya las iremos viendo. Por ahorita no las vamos a ocupar. Yo nada más les di suprimir a estas imágenes que estaban pegadas aquí, ¿no? Se pegan como capas. Ahora, para movernos, tenemos aquí a la izquierda, digamos que las herramientas. Tenemos las herramientas para movernos, que sería la manita. Tenemos la lupa o el zoom, que al hacer clic aquí sobre la hoja nos va a ir acercando. Pero lo que yo más me acomodo, lo que creo que es todavía más rápido, es utilizar como en general nada más lo que es el mouse y el teclado para hacer esos movimientos de zoom o de la manita, ¿no? Que incluso la manita casi no llego a ocuparla porque casi el zoom me da todo, me puedo acercar a la zona que quiera y alejarme. Entonces, el más importante creo que podría ser zoom. Tienen que dejar apretado la tecla de Alt y con la rueda del mouse, ya sea para arriba o para abajo, se van a acercar o alejar, ¿no? Y donde está el cursor es a la zona a la que se va a acercar. Entonces de esa manera es fácil moverse, ¿no? Para utilizar la manita, o sea, obviamente a veces hay un límite para acercarse y bueno, en este caso casi no veo el límite, pero si se ocupa el botón de acá me parece que sí me da un límite. Y la manita, en este caso que estoy alejado y veo toda la hoja, prácticamente no funciona. Tendría que estar más cerca para que funcione la manita, ¿no? Entonces ya me puedo mover de un lado a otro. La manita también se puede, en lugar de apretar aquí el botón, puedo apretar simplemente la tecla espaciadora del teclado, dejarla apretada y va a aparecer solo mientras la mantenga apretada la barra espaciadora. Ya puedo moverme para donde yo quiera, ¿no? Entonces es un poco también lo bueno que no tengo que estar yendo al botón y cuando deje de apretar vuelve a la herramienta que tenía originalmente. Bien, entonces con eso nos podemos mover. Igual también si tengo un poco de zoom, no estoy viendo toda la pantalla. Si utilizo la rueda del mouse, también un poco como pasa en Word o otros programas, sube y baja, ¿no? De hecho, tenemos también aquí a la derecha esta barra, también con ella podemos movernos. O aquí abajo, a derecha e izquierda, ¿no? Esas son las opciones para moverse. Ahora, estas herramientas, en cuanto a lo que vemos aquí en pantalla de Photoshop, como la interfaz, tenemos a la izquierda estas herramientas que son las herramientas principales con las que prácticamente vamos a estar dibujando y editando. Es como lo principal, ¿no? Todo esto de la izquierda, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, aquí arriba, bueno, tenemos los menús de hasta arriba, como cualquier programa, y abajito de eso tenemos la barra de opciones, que es esta de aquí. Y esa barra va a ir cambiando dependiendo de la herramienta que tengamos activa. O sea, si yo le aprieto aquí a determinado botón, esa barra de herramientas que es esta de aquí, va a ir cambiando.
¿no? Entonces, esta va a ser muy importante porque ahí vamos a controlar muchas opciones que tienen precisamente cada herramienta, tiene diferentes opciones. Y sí, les digo, es muy importante siempre considerarla porque cambian muchas cosas editándolas aquí, ¿no? Aquí a la derecha tenemos como otro menú, también tenemos lo de capas. Digamos que va cambiando, puede cambiar, o sea, se puede, digamos, se puede editar y yo puedo poner a lo mejor cosas que utilizo más. Entonces, este es un poco cambiante, podríamos decir, el de la derecha. Ahora, puede ser que a ustedes incluso no les aparezca como a mí las mismas opciones. Eso también es importante que sepan cómo cambiarlo. Esto no lo olviden, es muy importante. Siempre pueden ir a ventana y espacio de trabajo. Aquí vamos a controlar, digamos que todas las herramientas de nuestra interfaz. Si se fijan, yo tengo activo que se llama aspectos esenciales por defecto. Entonces, normalmente es el que ocupo y es el que les recomiendo. Es el que seguramente tiene las herramientas que más vamos a ocupar. Hay otros, por ejemplo, 3D que tiene otras herramientas a lo mejor que tienen que ver con 3D y cambia todo esto de la derecha, ¿no? Entonces, puede ser que se les llegue a mover o que sea diferente. Entonces, por ejemplo, fotografía, me da aquí otras opciones, ¿no? Otras herramientas. Entonces, esto lo pueden ustedes cambiar, ¿no? Entonces, si no les aparece como la misma configuración o les llega a cambiar, aquí lo pueden cambiar. Utilicen aspectos esenciales por defecto, yo se los recomiendo. De todas maneras, se puede editar también manualmente. Esto, por ejemplo, si yo no decido que no utilizo esto de propiedades o estos ajustes, en general esta ventana también se puede arrastrar. Tomar de aquí de la parte oscura, arrastrarla para afuera y darle aquí en la cruz cerrar, ¿no? O sea, a lo mejor yo utilizo muchas capas, etcétera, y me gustaría más, digamos, ya que van a ver como, pues, ya con archivos grandes, pues empezamos a tener muchas capas aquí, muchas cosas, y a lo mejor es más útil tener esta ventana sola y de arriba hasta abajo, ¿no? Para ver más ampliamente todas mis capas. Entonces puedo quitar a lo mejor esto si es que a lo mejor casi no lo ocupo, lo doy cerrar, ¿no? Bueno, entonces de esa manera lo pueden configurar y pues eso sería como lo básico, ¿no? En cuanto a lo que es la interfaz. Casi siempre para salir de cualquier herramienta o la herramienta que pues casi siempre vamos a tener activa es esta que está aquí marcada, que es la herramienta mover. Normalmente cada herramienta cuando dejen el cursor les va a aparecer una ventana y les va a decir el nombre, les va a decir qué hace, incluso les va a mostrar aquí un ejemplo de lo que puede hacer esa herramienta, entonces a veces puede también ser de ayuda. Ahora, de estos botones o herramientas de la izquierda, hay botones que, como verán, tienen un pequeño triángulo en la esquina inferior derecha y tal vez otros que no. En este caso solo, por ejemplo, este no tiene nada. Todos los que tengan ese triangulito quiere decir que hay más herramientas dentro. Si ustedes dejan apretado el botón, van a ver que salen más herramientas. Entonces, a lo mejor es una herramienta que se subdivide, a lo mejor tiene herramientas dentro que son parecidas, ¿no? Entonces, igualmente las vamos a ir viendo, o sea, a lo mejor no llegamos a ver absolutamente todas, pero sí las más útiles, las que más a lo mejor vamos a llegar a utilizar. Entonces, este es como el botón que normalmente vamos a tener siempre activo, ¿no? Que es el de mover para seleccionar algo, para mover algo, etcétera, editar su posición o lo que sea, ¿no? O puede ser también esta flecha que es selección, pero más que nada esta
sirve como para, como lo ven aquí en pantalla, como para editar trazos, ¿no? Que igual, como les decía, se me hace que para trazos es mejor Illustrator, pero bueno, también se pueden llegar a utilizar aquí en Photoshop. Entonces normalmente siempre esta es la herramienta como principal, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar ya a lo que sería las primeras herramientas que vendría siendo las que nos van a servir para pintar, digamos, las básicas. Y vamos a empezar con una de las más básicas, que vendría siendo la de pincel, que es esta de acá. No la vayan a confundir con el otro pincel que está junto, que es pincel de historia, que todavía no vamos a ver, sino es este de acá, que es herramienta pincel. De hecho ahí viene una letra junto, que es como podríamos decirle el comando con el teclado si no quiero ir aquí al botón con el mouse, que es la letra B. Entonces le vamos a dar clic. Bueno, por ahí vienen otras herramientas dentro, pero prácticamente vamos a quedarnos con pincel y lápiz, que son las básicas. Entonces le vamos a dar clic y van a ver que el cursor ya cambió de, digamos, de forma. Ya no es el que tenía antes, no es la flechita, sino que es como una crucecita con un puntito, ¿no? Ahí deben tener cuidado a veces en lo que es el programa, de no tener activo las mayúsculas, porque va a cambiar, no van a, fíjense, no van a ver el puntito o el tamaño del pincel si tienen activo la tecla de mayúsculas, que es la de block mayús en el teclado, ¿no? La que está junto a la A. Entonces nada más tener cuidado de que no está activo ese botón. En todo caso, pues lo apretan para que vean normal el pincel. O sea, eso les pasa mucho, ¿no? Que a veces tienen activo el de mayúsculas por alguna razón. Bien, entonces aquí casi con todas las herramientas va a ser lo mismo. Les decía, aquí arriba van a tener la barra de opciones. Entonces para pincel y para muchos casi va a ser algo similar. Aquí arriba van a tener varias opciones, van a tener aquí que es el más, bueno, tal vez de los más importantes, que es el tamaño del pincel, la dureza y el tipo de pincel. Aquí vienen varios tipos de pinceles ya predeterminados, como podrán ver. Y acá arriba viene lo que es el tamaño o el grosor del pincel y la dureza. De igual manera eso lo puedo sacar de manera más fácil con el botón derecho del mouse, estando aquí sobre el área de dibujo, y también me sale esa misma ventana. Entonces aquí yo puedo aumentar el tamaño, miren, me lo da en píxeles y se va haciendo más grande el pincel, ¿no? Entonces eso es muy importante, y también muy importante es la dureza. Si se fijan, aquí la dureza, por ejemplo, está al máximo en esto que estoy pintando ahora, ¿no? Ahorita les voy a enseñar lo del color también para determinarlo. Entonces, la otra característica del pincel es la dureza. Si yo bajo, por ejemplo, al mínimo, aquí la dureza está al 0%, van a ver que el borde es diferente, se nota más difuminado. Entonces la dureza tiene que ver con ese borde, ¿no? Ahora aquí igual hay varias cosas como que decir también acerca de eso. Entonces tenemos el color, ¿no? Que esos los van a encontrar aquí a la izquierda hasta abajo. Tenemos siempre un color frontal y un color de fondo. Entonces este es el color frontal, es el que se ve pues enfrente, ¿no? Entonces ahorita está en negro, le pueden dar un clic
y aparece aquí esta ventana para a lo mejor cambiarlo. Entonces aquí tienen un cuadro a la izquierda con variaciones de colores, y aparte tienen aquí una barra pues que va a dar las diferentes tonalidades. Entonces primero habría que, digamos, ajustar esta barra para decir en qué gama de color quiero estar primero que nada, ¿no? O sea, si en rojo, magenta, o no sé, naranja, amarillo, verde, etcétera, en qué gama, primero que nada, y ya después, habiendo elegido, digamos, la gama, entonces aquí sobre este cuadro grande ya puedo colocar el cursor haciendo un clic en, digamos, ya, pues a lo mejor la tonalidad. O sea, estoy en azul, pero ese azul puede variar. Puedo ir aquí a lo mejor al más puro en la esquina superior derecha. Puedo ir incluso a blanco o ya muy cercano al blanco, un azul muy claro, o puedo bajar aquí a colores más oscuros, ¿no? Entonces, digamos que así lo pueden utilizar. En caso de que tuvieran ya un color muy específico, numérico, RGB, aquí estoy trabajando en RGB, o aquí a la derecha está en CMYK, entonces puedo colocar los números y me va a dar el color, ¿no? Pero normalmente lo hacemos simplemente aquí eligiéndolo. Entonces ya elijo acá mi color, doy OK y cambia aquí el color con el que voy a pintar, ¿no? Este color de fondo por ahora no tiene tanta importancia. Ahorita lo vamos a ver cuando sí importa a lo mejor el color que yo tenga de fondo. Sobre todo va a ser al borrar. Entonces, bueno, ahí tendríamos, ya habríamos cambiado el color. Ahora, puede llegar a haber a lo mejor un problema, sobre todo luego cuando acabamos de instalar el programa. Se nota a la hora de hacer el trazo con pincel, se notan como círculos. Entonces, eso lo vamos a resolver aquí a la derecha. Tenemos estos botones de aquí de la derecha. En este que dice ajustes de pincel, tenemos como todavía más variedad de ajustes o de opciones. Tenemos ahí a lo mejor otros pinceles, puede ser que algunos no los tengamos aquí o se pueden sacar, pero bueno, acá tenemos otro tipo de pinceles. Este que estoy ocupando es redondo, ¿no? Que son como estos. Algunos ya vienen determinados con alguna dureza. Estos tienen pues otras formas, ¿no? Miren como la forma del pincel es diferente, ¿no? Entonces al final y al inicio deja una mancha más simulando un pincel, o por ejemplo. Hay distintos, ¿no? Pero lo más importante que les quería mostrar era este espaciado. En este caso estaba el 5% el mío, prácticamente con eso ya no se nota como los círculos, pero puede ser que ustedes al inicio lo tengan a lo mejor configurado de otra manera, como por ejemplo aquí, que está 56%. Entonces cuando hagan el trazo probablemente lo van a ver así como en círculos. Entonces cuando tracen aquí, puede ser que se llegue a ver así, ¿no? Tiene que ver entonces ese problema con el espaciado. Entonces lo resuelven aquí, ajustes de pincel, y ese espaciado lo pueden poner al mínimo, a 1%, o incluso, no, eliminándolo no, sí, bajándolo al 1%, entonces su trazo pues ya se va a notar totalmente recto y no se van a notar como esos círculos. De esa manera lo resuelven. Entonces distinguir eso, les digo, sobre todo aquí la dureza para cuando ya estemos editando imágenes es importante, porque a veces es importante como difuminar más los trazos, entonces hay que bajar la dureza al máximo para que se vea el borde difuminado y no se vea como ¿no? Totalmente al 100%. Bien,
Otra cosa también muy importante que casi va a aplicar para muchas herramientas o todas las que son de pintura, la opacidad, digamos, y el flujo, que los vamos a encontrar aquí. Opacidad, vamos a bajar opacidad del 50% o menos para que se den cuenta lo que sucede, ¿no? Con opacidad, si yo empiezo a pintar dejando apretado y recorro mi mouse, van a notar para empezar que el color está más suave, es decir, que está aplicando menos porcentaje de pintura, o sea, no está aplicando el 100%. Entonces, incluso es como si fuera otro color, ¿no? Más suave. Pero con la diferencia de que si hay algo abajo, se va a notar, porque digamos que va a tener algo de transparencia. Entonces, probablemente esto se va a notar mucho si tenemos una imagen o estamos pintando sobre una imagen. Aquí como tengo color blanco, pues no hace una diferencia, pareciera simplemente que estoy aplicando un color más claro, ¿no? Pero vamos a abrir una imagen cualquiera que sea, ¿no? Para que se den cuenta como la diferencia, ¿no? Por ejemplo, esta acá. Entonces, vamos a poner un color que se note más, ¿no? Por ejemplo, el rojo. Entonces, yo tengo aquí opacidad 47, ¿no? Puede ser cualquier otro número bajo, digamos. Entonces, lo que les digo, cuando yo pinte sin soltar, van a ver que no está aplicando todo el color, digamos, ¿no? Solo el 50% o el 47%. Esto quiere decir que tiene una especie de transparencia ese color, ¿no? Entonces, no está cubriendo totalmente la imagen que está ahí. Se alcanza a ver todavía, ¿no? Entonces, obviamente cuando está la opacidad al 100%, si yo pinto ya no veo nada de lo que está detrás. Entonces, eso es lo que hace la opacidad. Ahora, mientras yo haga un trazo y no suelte, no importa que vuelva a pasar encima de lo que ya pinté, no va a superar esa opacidad que ya tiene o esa transparencia. O sea, de ahí no va a pasar, no importa, mientras no suelte el botón izquierdo del mouse. Ahora, si yo suelto y vuelvo a empezar a pintar encima, entonces sí ya se va a volver, digamos, esa opacidad pues va a aumentar, ¿no? O sea, ya va a ser menos transparente, como podrán ver ya. Si vuelvo a pasar ahí, ya se vuelve a pintar, digamos. Si vuelvo a soltar y vuelvo a pasar mi pincel, o si suelto muchas veces y pinto varias veces, entonces probablemente ya va a llegar al 100%, ¿no? Y aquí ya alcanzó a cubrir totalmente. Entonces es algo que seguramente vamos a utilizar mucho porque a veces no queremos o queremos retocar ciertas cosas y si pintamos al 100% se va a notar muy obvio una mancha. Entonces, si bajamos la opacidad se puede ir haciendo con más delicadeza, digamos, ¿no? Ahora, lo que es el flujo, ¿no? Bueno, aquí voy a regresar, control Z. Voy a subir de nuevo opacidad al 100%, flujo lo voy a bajar, ¿no? Ahí está 38. Ahora, aquí como que prácticamente así como está configurado no se va a notar nada, ¿no? El flujo tal vez no sé, personalmente a lo mejor no lo ocupo tanto, pero hay que ver la diferencia, ¿no? Para que se note la cuestión del flujo hay que ir aquí a ajustes de pincel y aumentar el espaciado, lo que habíamos comentado hace un momento. Entonces, si aumentamos el espaciado se va a notar acá como cada estampado que hace el pincel. Y a la hora de que pintemos, aunque dejemos apretado, se van a notar, digamos, esos estampados o pasos que va haciendo el pincel. Entonces, lo que hace el flujo es que sí se va notando cuando van pasando esos estampados, ¿no? Se va notando el color, digamos que encimado, ¿no?
pero prácticamente se nota cuando tengo el espaciado pues a cierto porcentaje, ¿no? Que se nota como aquí lo ven. Y de igual manera, si suelto y vuelvo a pasar, pues vuelve a encimarse, ¿no? Entonces, realmente es algo muy similar. El flujo, pero solo sucede cuando tenemos este espaciado, ¿no? Yo puedo obviamente combinarlos y meterle también un porcentaje de opacidad. Entonces, aparte de que va a ser más transparente por la cuestión de opacidad, porque le puse más opacidad, aparte el flujo también es menor y se va notando acá en los estampados, digamos, ¿no? Entonces, no sé, normalmente es algo como que juega un poco con nuestra mente porque pues son un poco similares. Normalmente yo no suelo ocupar tanto el flujo porque depende un poco de esto y normalmente el espaciado no me interesa que se vea. Entonces normalmente termino ocupando casi nada más la opacidad y el flujo no, porque bueno, en este caso no hace una diferencia. Me parece que ahí hace una diferencia si se fijan así más detalladamente. El flujo al no tener espaciado hace una diferencia, pero solo al inicio del trazo. O sea, difumina un poco más, acá creo que se nota más, ¿no? Al inicio sí se nota un poco más el difuminado que hace a la hora de trazar lo que es el flujo, ¿no? Si lo bajo aquí o incluso a lo mejor lo pongo a lo mínimo. Bueno, de hecho al bajarlo mucho al 1%, ahí sí ya hace más diferencia, ¿no? Sí se nota mucho más transparente y el inicio se ve muy, muy borroso. Entonces, a solo que quieran llegar a hacer algo, un trazo como este, que a lo mejor me interesa que el inicio del trazo tenga un ligero difuminado, o sea, más que aparte de lo que le ponga a lo mejor de opacidad, pues para eso a lo mejor podrían llegar a utilizarlo. Sinceramente yo casi no lo ocupo, casi siempre me voy, o sea, este está siempre al 100 y casi siempre me voy con la opacidad, es la que voy manejando, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que vean más o menos la diferencia. Y pues o sea, yo creo que lo que vamos a estar ocupando mucho es la opacidad, ¿no? Siempre van a tener que estar jugando con su opacidad, no lo olviden, porque a veces no quiero hacer trazos tan fuertes para que se vaya notando poco, ¿no? O sea, no sé, ahorita de rápido que voy viendo, por decir algo, ¿no? Que no creo que quede tan bien con el pincel, a lo mejor no es la herramienta, pero si yo quisiera aquí esta especie de mancha que se ve más oscura, a lo mejor llegar a aclarecerla, probablemente no me convendría utilizar la opacidad al 100 y quererlo hacer todo de un solo trazo, ¿no? Sino hacerlo poco a poco, manejando una opacidad baja. Entonces, aquí otra herramienta que pueden utilizar o llegar a utilizar es el cuentagotas, que lo pueden sacar dejando apretado Alt. O sea, si yo tengo, por ejemplo, la herramienta que está acá también, herramienta cuentagotas arriba del pincel, pueden tomar muestras de color. Pueden hacer clic en cualquier parte de una imagen o algún color específico, le dan clic y va a tomar una muestra de ese color para que puedan pintar y que pues, sea lo más semejante posible. O también pueden ocuparlo, les digo, si tengo la herramienta pincel activa, puedo dejar apretado la tecla Alt, me sale el cuentagotas, tomo una muestra con el clic, con el botón izquierdo del mouse, me pone el color aquí abajo y ya puedo pintar. Entonces ya puedo configurar el tamaño de acuerdo a lo que voy a pintar. La dureza, también si es que quiero que el borde, ya iremos viendo más específico eso, ¿no? Y ya puedo empezar aquí a pintar, ¿no? Entonces, como verán, la opacidad no está al 100% y lo va haciendo pues como poco a poco, ¿no?
el pintado, ¿no? Que igual, o sea, a lo mejor ahorita no está quedando, o no es la mejor opción, porque este color pues tiene una, o sea, el muro aquí tiene una cierta textura y eso no lo está replicando. De hecho, vamos a ver ahorita cómo, qué sería a lo mejor más apropiado para eso. Pero bueno, colores lisos que a lo mejor no tienen textura, sí lo puedo hacer así, pero consideren siempre la opacidad. O sea, no lo hagan con la opacidad al 100, porque se va a notar más falso, ¿no? Bueno, entonces, eso en cuanto a opacidad, flujo, que creo que sería pues, lo más importante de esta herramienta, ¿no? Por ahí el pincel, que tal vez no lo traigan todas las versiones, trae también esta opción de suavizar, que igual de repente no siempre nos será útil, pero o sea, puede ser importante saber por qué a lo mejor mi mouse o el trazo está diferente o está más lento. Entonces, la cuestión de suavizar lo crearon sobre todo como para seguir, cuando tenemos una imagen de fondo y queremos seguir cierto trazo específico y pintar sobre ese trazo, etcétera, a veces es como que el pulso difícil llevarlo. Entonces, para eso es lo de suavizar. O sea, si está al 0%, el trazo prácticamente pues es como que en tiempo real, o sea, se va moviendo el mouse exactamente con nosotros, ¿no? Entonces, para ayudar un poco ese trazo, lo que hicieron es esto, que lo puedes subir, lo de suavizar. O sea, por ejemplo, si lo subes al 100%, a la hora de que tracen, van a notar que va como más lento. O sea, va trazado conforme va mi mouse. Entonces, tal vez como que ayuda un poco cuando quiero llevar un trazado como muy específico y me ayuda un poco como en el pulso, pero pues nada más de ahí en fuera. O sea, a veces a mí en ciertos casos sí puede ser molesto que, o sea, si está al 100% el trazo va como más lento. A mí a veces no me gusta, entonces en ese caso pues hay que ponerlo, suavizar al 0% y, y ya va, digamos, normal, ¿no? Pues bueno, en cuanto a el pincel, prácticamente es lo más importante. Ahora, dentro del pincel tenemos otra herramienta que les comentaba, que es el lápiz, que la verdad no creo que haya gran diferencia entre lo que es pincel y lápiz que viene aquí dentro. El lápiz funciona prácticamente igual, tenemos casi las mismas opciones, nada más lo que no nos aparece acá es, o sea, nos aparece opacidad, la otra opción no viene disponible para lo que es el lápiz, pero bueno, si hacen botón derecho del mouse van a ver que aparece también el tamaño, la dureza, el tipo de pincel y pues el trazo así a simple vista prácticamente no van a notar ninguna diferencia. Realmente es muy poca la diferencia. Entonces, si ustedes comparan así ya muy de cerca lo que es el pincel y el lápiz, acercándonos mucho, van a notar que el lápiz, los bordes del lápiz así acercándonos y ya viendo aquí prácticamente los pinceles, no hace ninguna difuminación por default, aún estando la dureza del 100%, se notan aquí los bordes totalmente definidos, el color, ¿no? Se notan los píxeles y con el pincel hay una ligera difuminación en el borde en los pinceles, perdón, en los píxeles, pero o sea, en diferencia prácticamente no creo que sea la gran cosa, casi es lo mismo, ¿no? Otras herramientas de pintura que tenemos aquí. Tenemos el bote de pintura, que es este botón de aquí. Vamos a seleccionarlo. Vamos a lo mejor a cambiar el color.
lo que hace el bote de pintura es pintar áreas grandes, ¿no? O sea, simplemente con dar un clic izquierdo del mouse va a pintar todo una zona de color, ¿no? En este caso todo lo que era blanco lo pintó de rojo. Ahora control Z. Entonces lo que hace es detectar donde ustedes den clic, detectar ese color y pintar todo ese color, digamos, en este caso de rojo, ¿no? Si yo hago clic sobre un color, por ejemplo aquí sobre el color azul, pues todo lo que sea azul lo voy a pintar de rojo, ¿no? Lo mismo pasa si es en una imagen, doy clic aquí, va a pintar todo lo que detecte de un color, en este caso similar tal vez, todo eso de color rojo o el color que tenga activo. Tiene algunas opciones aquí arriba igualmente, igual que el pincel. Casi ahí les digo, es lo mismo, o sea, en cuanto a opacidad, pues es la misma situación, es una especie de transparencia. Si yo la bajo, pues no va a pintar por completo. Por ejemplo, aquí el cielo no lo pinto completamente de rojo, ¿no? Entonces ahí tenemos la opacidad. Aquí lo que es bastante importante y que no sucede con el pincel es esta opción de contiguo. Por ejemplo, aquí se va a ver a lo mejor con estas líneas de color azul. Si contiguo está desactivado, si yo hago clic aquí en una línea azul, va a leer, digamos, todo el lienzo de trabajo, lo que sea de color similar o igual, y lo va a pintar también de rojo. Sin embargo, voy a dar control Z, si yo le activo la casilla contiguo, prácticamente quiere decir que no va a ser, bueno, que doy clic y lo que va a hacer es pararse donde encuentra otro color diferente. Entonces aquí digamos que encuentra el color blanco y hasta ahí para, ¿no? Nada más va a pintar todo lo que encuentre continuo de color o contiguo de color azul. Entonces aquí yo tendría que ir dando clic, digamos, por separado si quiero ir pintando, ¿no? Obviamente si me interesa pintar todo lo que es del mismo color, desactivo contiguo, doy un clic y lee toda la imagen. Y pues así pasa también aquí con la imagen, ¿no? Si contiguo está desactivado, se va a parar, bueno, en este caso casi todo está a lo mejor contiguo, entonces pinta todo, ¿no? Pero bueno, esa sería la diferencia. Ahora también algo muy importante es la tolerancia. Muchas herramientas de dibujo van a traer una tolerancia. En este caso está al 100%. Entonces hay mucha tolerancia. Eso quiere decir que hay mucha tolerancia en cuanto al color que va a detectar. Entonces a lo mejor colores similares también los va a pintar. Si yo bajo la tolerancia mucho, por ejemplo la pongo al 5%, prácticamente ya no va a avanzar mucho porque hay muy poca tolerancia, únicamente va a pintar colores que sean casi idénticos, ¿no? Entonces ya avanza mucho más lento. Entonces es muy importante para muchas herramientas ir controlando siempre la tolerancia de acuerdo a cómo voy viendo que vaya avanzando, ¿no? Esto lo vamos a ver en diferentes herramientas, igual se los voy a ir explicando a lo mejor también más a detalle. Entonces tengo que ir controlando aquí mi tolerancia. Si veo que quiero que avance más, pues puedo ir agrandando esta tolerancia, por ejemplo, el 50%, y como verán, no se fue como antes tanto, pero ya está avanzando más, ¿no? Entonces yo puedo ir haciendo clics y puedo ir pintando, ¿no? Entonces en cuanto a lo que es el bote de pintura. Ahora dentro del mismo bote de pintura lo vamos a ver de rápido. Ya después si lo llegamos a ocupar en algún ejercicio igual lo volvemos a explicar o lo detallamos más. El degradado viene dentro del bote de pintura, ¿no? Normalmente está acá bote de pintura, pero si dejamos apretado podemos escoger aquí degradado, ¿no?
Entonces igual cuidado también cuando ocupen los botones, puede ser que de repente cambiemos. O sea, acá a lo mejor cambia de degradado y ya el bote de pintura a lo mejor no lo encuentro, ¿no? Pero lo que pasa es que está adentro y cambia de acuerdo a lo que le dé clic. Entonces aquí vamos a poner degradado y igualmente hay que poner atención a la barra de opciones que viene arriba. Aquí pues, hay como diferentes degradados ya creados, en este caso vienen básicos. Si se fijan, este es rojo con blanco, este rojo con transparencia. La transparencia, recuerden que se ven como cuadritos. Este es negro y blanco, hay unos aquí de azules, o sea, ya muchos vienen creados, ¿no? Normalmente en básicos, por ejemplo, pues va a tomar el color que yo tenga aquí en esta paleta de colores, ¿no? Si cambio, pues va a cambiar acá los que me está aplicando, ¿no? O puedo cambiar, en este caso creo que sí aplica utilizar otro color de fondo, por ejemplo naranja o lo que yo quiera. Entonces el degradado lo va a hacer con estos dos colores. Si me voy aquí a los básicos, como veremos está ocupando aquí degradado magenta a naranja, los dos que tenga acá, ¿no? O está este también transparente, etcétera. Ahora, tenemos acá diferentes tipos de degradados, lineal, radial. Entonces aquí hay que elegir digamos el botón, puede ser radial, lineal, etcétera. Y aquí en nuestra área de trabajo hay que dejar apretado, deslizar, digamos, especificando la dirección en la que queremos que vaya el degradado, soltamos y pinta, ¿no? En este caso pues pinta toda la hoja. O sea, si por ejemplo radial, ¿no? Si yo pongo aquí con transparencia, que es entonces a la hora de que haga un degradado, pues se va todavía a apreciar lo que hay debajo, ¿no? Pues bueno, en general esos son los degradados, no es nada complicado utilizarlos, ¿no? Y bueno, ya por último vamos a ir con otra herramienta también de pintura y que nos va a ser muy útil y vamos a ocuparla para el ejercicio, que son los tampones. Esa la encontramos acá, es una especie de sello, ¿no? Tenemos el tampón de clonar y el tampón de motivo. Vamos a ir con la de clonado primero, ¿no? Para eso voy a ocupar una imagen que igualmente se las voy a pasar por si quieren practicar con esa misma imagen o pueden practicar con cualquier otra, pero esta hace como el ejemplo o la aplicación muy gráfica, ¿no? Muy entendible. Entonces, esta imagen que les pasé, ¿no? Tenemos ahí textura de pasto y tenemos aquí un objeto, ¿no? O sea, tenemos un perrito por ahí, ¿no? Entonces, sobre todo cuando tenemos determinadas texturas, va a ser muy complicado querer editar la imagen, a lo mejor con el pincel, por ejemplo. O sea, no es algo posible o tan fácil de hacer, aunque yo tome aquí muestras de a lo mejor el color verde, etcétera, y quiera pintar, pues obviamente no voy a tener un buen resultado, ¿no? Y además de que va a ser muy complicado. Entonces tenemos esta herramienta que es herramienta tampón de clonar, que hace ese trabajo muy fácil, ¿no? ¿Cómo funciona? Tenemos casi la misma configuración que el pincel, es de hecho una especie de pincel también. Aquí arriba tenemos prácticamente lo mismo, también tenemos opacidad, flujo y alineado, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, pues puedo configurar acá qué área quiero ir pintando. Quiero que sea más rápido, pues aumento el tamaño del pincel y tengo que tomar muestras. Para eso debo dejar apretado la tecla Alt, tomar una muestra de lo que quiero duplicar. Lo que va a hacer es duplicar una textura, un área de mi imagen, la va a duplicar en otras partes. Entonces dejo apretado Alt, doy clic izquierdo del mouse y suelto, nada más como un clic y suelto.
y he tomado entonces una muestra. Puedo aumentar el tamaño de mi pincel. Ya depende yo igual si quiero dureza para que el borde sea totalmente definido o lo disminuyo. En este caso, por ejemplo, como voy a estar replicando una textura, si se fijan aquí ya tengo una especie de pincel, pero lo que está aplicando es ya la textura que tomé de muestra. Entonces, probablemente si yo dejo la dureza al máximo, bueno, ahorita por ejemplo la opacidad está a 61, entonces no cubre del todo. Tal vez me interesaría dejarlo al 100% para que sí vaya cubriendo. Entonces, prácticamente hace un buen trabajo, ¿no? Doy un clic y suelto y va aplicando la textura. Puedo dejar también apretado y también lo va haciendo, ¿no? Sin embargo, a lo mejor siendo exigentes o dependiendo de la textura, si me acerco puede ser que llegue a notar el borde del pincel. Entonces, probablemente en este caso es mejor tener aquí dureza al 0% y tal vez haga un mejor trabajo o, bueno, tal vez tarda mucho en pintar, pero a lo mejor 50%. Es cuestión de ir experimentando, ¿no? Y siempre puedo ir tomando muestras a mejor de algo que está aquí cercano. Con Alt doy un clic, ya tomé una muestra y voy pintando, ¿no? Entonces, porque incluso en el pasto pues va habiendo algunas diferencias o puedo ir jugando con mi opacidad. En ciertos casos aquí donde el pasto a lo mejor ya se ve más desenfocado, puedo tomar una muestra, bajar la opacidad e ir detallando para que se note a lo mejor esa transición de mejor manera, ¿no? Más como se ve aquí en la imagen, ¿no? Y bueno, entonces hay que ir siempre jugando de acuerdo a lo que vaya necesitando. Entonces, pues ahora sí que es un poco más artístico, o sea, tienen que ustedes ir jugando. No, a lo mejor no siempre todo el trazo va a ser con opacidad al 100 o todo a 40, etcétera. Es cuestión de que un poco ustedes vayan viendo, vayan descubriendo qué les conviene hacer. Obviamente, pues viendo que cómo se va viendo, ¿no? Ahí, por ejemplo, creo que me convenía más tener la opacidad al 100 para que se vea el pasto bien definido, ¿no? Porque en esta parte no se ve difuminado, se ve bien definido, entonces voy a ocupar opacidad al 100, ¿no? Y pues prácticamente creo que puedo obtener un buen resultado, ¿no? Tratar de no pasar a lo mejor tantas veces porque cada vez se va deformando más la imagen y a lo mejor ya después, no sé, ya va a ser más difícil regresar, que bueno, siempre tenemos control Z, ¿no? Pero bueno, prácticamente ahí he desaparecido por completo al perrito y bueno, siempre cuestiones que quiero editar, que a lo mejor no tengo archivos originales, los editables, para todo ese tipo de cosas puede ser muy práctico, ¿no? Eliminar ciertas cosas o incluso duplicar ciertas cosas, ¿no? Por cierto, tenemos, además del control Z, que es para pues, regresar a ciertas etapas donde estábamos trabajando, también tenemos un historial aquí en Photoshop, que es, bueno, se llama historia, que es este botón que viene hasta arriba, y ahí nos va a aparecer todo lo que hemos hecho. O sea, desde que yo abrí la imagen, que es aquí hasta arriba, hasta todos los pasos que hice. O sea, aquí apliqué el tampón de clonar muchas veces, como verán. Y yo puedo regresar haciendo clic en cualquier etapa de estas y voy a regresar a cualquier etapa, ¿no? O sea, puede ser que haya un límite si ya ocupamos mucho el archivo, si lo cerré y lo volví a abrir, pero casi siempre aquí va a estar disponible. Y puedo regresar prácticamente hasta el inicio. Aquí si le doy clic hasta arriba, pues es la imagen original, como si no le hubiera hecho nada, ¿no? Y lo que les decía, también puedo a veces incluso duplicar cosas. O sea, si yo tomo una muestra aquí de la zona donde está el perro, doy un clic con Alt, suelto, entonces puedo ahora venir a duplicarlo acá.
Ahora en este caso, por ejemplo, bueno, voy a subir la opacidad al 100%. Si yo dejo apretado y voy deslizando, va apareciendo lo que está exactamente alrededor de donde yo di clic de la muestra. Si se fijan, el cursor también va avanzando en el original. Hay como una cruz que va avanzando, me indica también dónde voy, ¿no? Entonces prácticamente si dejo apretado lo va duplicando. Obviamente si yo suelto y vuelvo a apretar, en este caso no sería como una técnica adecuada porque se va duplicando únicamente esa zona donde di clic. Ahora hay una variante que tiene aquí la herramienta que es alineado. Ahorita está desactivado. Si yo lo activo, igualmente tomo la muestra, que es la cara aquí del perrito. Igual, si dejo apretado no hay diferencia alguna, es lo mismo que les decía. Pero aún soltando, si suelto, o sea, doy clic y suelto mi ratón y me deslizo y otra vez suelto, aún así lo que está haciendo ahí el alineado es también desplazarse la muestra, ¿no? Entonces aquí la diferencia es que aunque yo suelte el botón del mouse, va avanzando junto con la muestra que tomé, ¿no? Esa sería como la diferencia alineado activo o desactivado, o simplemente puedo tenerlo desactivado y mantener presionado, ¿no? Entonces bueno, eso es en general cómo funciona el tampón de clonado, que es lo que va a hacer es clonar ciertas zonas. Entonces para que cuando tenemos texturas funciona muy bien. Ahora, el tampón de motivo también funciona para aplicar texturas, nada más que en este caso son texturas que ya existen. Entonces, ahorita probablemente no lo vamos a ocupar. Sino más adelante probablemente, pero lo que hace es como un pincel, igual como ocupamos el pincel, nada más que en lugar de pintar con un color, va a pintar una textura. Como pueden ver acá, tiene las mismas opciones que un pincel. Veamos que aquí a la derecha tengo un recuadro donde yo puedo escoger mi textura. Aquí por ejemplo vienen algunas ya abiertas, viene de agua, de hierba, o sea, por ejemplo aquí viene una textura de pasto. Entonces yo puedo pintar todo un área muy grande de pasto y bueno, de hecho esta textura que trae de pasto la verdad está bastante bien. Obviamente es una textura que está vista desde arriba, digamos, totalmente de frente. A lo mejor si yo quiero aplicar esta textura a lo mejor para una perspectiva, pues no es la adecuada, ¿no? Pero para algunos casos puede servir y obviamente aquí pues no se parece a lo mejor la textura, ¿no? No sería lo ideal, pero ciertas texturas para ciertas cosas nos va a servir. Ahora, aquí cargadas en texturas, tal vez vienen nada más estas, o a ustedes les aparecen otras, a veces depende de la versión, pero se pueden cargar otras diferentes que ya trae. Aquí en esta rueda pueden, bueno, por lo que veo, esta versión no trae aquí otros, o sea, puede ser que otras versiones, por lo que yo recuerdo, es que aquí se pueden sacar como más texturas que trae, digamos, ya hechas, ¿no? Aquí probablemente en importar, pero tendrían que a lo mejor bajar otras texturas de internet, probablemente, ¿no? Por el momento yo no tengo otras. Pero sí se puede crear también tu propia textura, ¿no? Entonces en internet seguramente vamos a encontrar, hay páginas de texturas donde podemos descargarlas y podemos crearlas y aplicarlas. O sea que lo vamos a hacer de igual manera. Ahorita tal vez ya no me gustaría alargarlo más y nada más vamos a dejarlo
ahí, pero ya les explicaré cómo vamos a crear nuestras propias texturas ya más específicas y cómo las aplicaremos, ¿no? Entonces, eso sería todo en cuanto a las herramientas. Ahora, lo que vamos a hacer también creo que es bastante sencillo en para esta ocasión, apenas estamos iniciando. Bien, entonces el ejercicio que vamos a hacer les he pasado una imagen, o sea, es algo básico y pues tiene que ver cuando a lo mejor tenemos imágenes que no es completamente lo que queremos o queremos omitir ciertas cosas y no tenemos como el archivo, pues a lo mejor original, si es que se añadieron con postproducción o en Photoshop algunas cosas, ¿no? Y si es fotografía o algo así, pues tendríamos que, no hay de otra, ¿no? Más que editarlo. Entonces, para esos casos que pues simplemente es una imagen, que acá como verán, como vamos a trabajar únicamente con la imagen directamente, hay que abrirla así directamente, o sea, no hay que meterla a otra hoja de trabajo ni nada. O sea, así como está, aquí yo la tengo, la voy a abrir con Photoshop, le voy a dar botón derecho, abrir con Photoshop y ya me abre aquí la imagen en su formato original. No tengo que meterla en ningún otro archivo, no es necesario crear uno nuevo. Ni modificar su tamaño ni nada. Entonces aquí lo voy a trabajar a su resolución, digamos, máxima, tal cual viene, y así mismo la voy a volver a guardar. Entonces lo que vamos a hacer como ejercicio es editarlo para omitir ciertas cosas, en este caso omitir todas las personas, ¿no? Entonces es una imagen de internet básicamente. Entonces, digamos que yo quiero utilizar la imagen limpia, sin personas. Después vamos a ver también cómo agregarlas. Y entonces la vamos a limpiar. En este caso, pues es un render, es una fotografía y no hay colores, digamos, totalmente lisos, ¿no? Sino que siempre tenemos texturas. O sea, las escaleras son de concreto, podríamos decir. Entonces tienen ciertas texturas, hay sombras, etcétera. Entonces no sería tan fácil, digamos, pintar simplemente con un pincel, aunque tomáramos una muestra del color, porque probablemente se va a notar, no va a respetar como esas texturas. Entonces por eso es que ahí es donde nos sirve el tampón de clonado, ¿no? Entonces aquí nada más es cuestión de ir ajustando nuestros parámetros, por ejemplo, el tamaño, la dureza. Ustedes van a ir viendo qué tal va funcionando, ¿no? Ahorita lo voy a poner al máximo dureza, tamaño más pequeño. Se les recomiendo a lo mejor no irse al pincel demasiado pequeño porque va a ser muy tardado. Tampoco querer pintar áreas demasiado grandes como esto, por ejemplo, porque no creo que sea posible. Algo intermedio, a lo mejor cubrir un escalón o dos, apretar Alt, tomar una muestra de escalones, digamos, limpios, que no tienen ninguna sombra ni nada, e ir pintando, ¿no? En este caso voy haciendo clic y voy soltando, ¿no? Y si se fijan, alineado está apagado. Ustedes pueden ir determinando si lo quieren apagado o prendido, ¿no? Entonces es cuestión de siempre, en este caso, pues tomar una muestra. Aquí hay por ejemplo una sombra de la patineta, pues tendríamos que eliminarla también. Entonces hay que tomar una muestra de algo cercano, porque aquí seguramente estos escalones se parecen o son idénticos o traen el mismo tamaño aquí junto que como acá, ¿no? Entonces ir tomando muestras, ir pintando.
Igualmente, si ven que aquí ya se nota demasiado donde terminó el pincel y hay una variación de color fuerte, se puede ir, por ejemplo, ir bajando la opacidad para que pinte o ir tomando una muestra ahora de aquí del lado izquierdo, ir pintando, pero ya con la opacidad a lo mejor más baja, o incluso ustedes van viendo, ahí todavía se nota un poco la diferencia, tal vez. Entonces puedo ir bajando mi opacidad a 20%, por ejemplo, para que vaya mezclando un poco los colores y no borre por completo el que se encontraba ahí, ¿no? Ahora a lo mejor de la derecha y avanzo un poco hacia la izquierda. Entonces con la opacidad baja no va a pintar por completo, si se fijan. O sea, pinta y deja un poco lo que hay debajo. De esa manera evito o mezclo más los colores y no se notan, digamos, que los brochazos, ¿no? Entonces así le pueden ir haciendo, ¿no? Aquí igualmente tomo una muestra, o sea, asegurarme que donde estoy tomando la muestra no hay a lo mejor un objeto que no quiera replicar, ¿no? Entonces prácticamente los escalones están limpios. Aquí la opacidad, o sea, tarda mucho, como está muy baja, voy a tardar mucho en borrar eh, aquí los pies, por ejemplo, que realmente pues eso es un color totalmente diferente. Entonces ahí tendría que subir la opacidad porque me interesa avanzar más rápido, ¿no? A borrarlo más pronto, no tener que estar haciendo tantos clics. Pues más o menos, ¿no? O sea, igual y se fue un poco chueco, puedo volver a empezar del otro lado, irlo detallando, ¿no? Entonces, ya que tengo colores similares, igual sí ya puedo bajar la opacidad para ir afinándolo, ¿no? Pero más o menos ahí prácticamente ahí va bien, ¿no? Entonces, siempre que quiera borrar algo, digamos, totalmente diferente a los colores que voy a aplicar, sí tengo que subir la opacidad, porque opacidad muy baja, como 15 por ejemplo, lo que comentábamos al principio, doy clic, digamos, ahí se ve el color que quiero aplicar, pero al estar la opacidad baja, vean cómo se va haciendo transparente, va aplicando, pero poco a poco. Entonces, por eso la opacidad, pues de acuerdo a lo que estoy haciendo, es que debo irla ajustando, ¿no? Probablemente no se va a quedar siempre exactamente igual. Puede haber, o sea, el chiste es borrar absolutamente todo lo que me pueda a lo mejor indicar que ahí hubo unas personas. Por aquí tenemos incluso un reflejo, ¿no? Entonces, eh, como tengo aquí barandal, pues tomo una muestra a lo mejor del barandal. Hay que subir la opacidad. Entonces o sea, puede estar casi al máximo. Puedo irla trabajando, ¿no? O sea, habrá partes donde tenga que ajustar también mi pincel. Con un pincel tan grande voy a borrar otras cosas que no quiero borrar. Entonces ajusto mi tamaño de pincel, tomo una muestra de la textura y borro, ¿no? Igualmente aquí abajo, por ejemplo, el reflejo aquí de los pies, que es algo ya un poquito más, ya se ve más difuso, ¿no? A lo mejor no necesito tanta precisión para borrar eso. Bueno, ahí creo que ya no me gustó tanto, voy a darle control Z. Por ahora todo lo estamos aplicando directo sobre la imagen original. Después vamos a ver cómo trabajarlo ya con capas, ¿no? O sea, claro que es obviamente posible, pero bueno, por ahorita no podemos ver todo en una sola clase, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a hacer así. Hay otras texturas también, como por ejemplo aquí esta parte, también puede ser un poco más difícil, ¿no? Entonces, pero es prácticamente lo mismo. Probablemente puedo tomar una muestra de aquí junto, porque esto prácticamente se repite, ¿no? Irla repitiendo. La opacidad, subirla. Y aquí, o sea, aquí sobre todo, sí subir la opacidad tal vez al máximo,
porque son texturas muy definidas. O sea, acá se ven líneas gruesas, líneas delgadas de determinado color, y eso no me interesa como difuminarlo. Entonces por eso mi pincel debe estar prácticamente al 100%, porque quiero reemplazarlo de un solo golpe, eh, el color. Entonces ver que más o menos pues coincida, ¿no? Porque sí lleva cierto patrón, a lo mejor la textura, etcétera. Incluso aquí pasa un poste intermedio, entonces voy a tomar una muestra de este poste intermedio y lo voy repitiendo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos por ahí va, ¿no? O sea, acá a lo mejor no salió del todo como quería, pero bueno, puedo volver a repetir y ajustar mi textura. Igual acá a lo mejor se nota un poco. No, ya no me gustó. Entonces, bueno, o sea, también la imagen tiene cierta calidad, ¿no? O sea, hay cosas que, pues, si se acercan tampoco se ve así tan definido, ¿no? Bueno, de acuerdo a eso hay que ir editando todo. Prácticamente se trata únicamente de eso. Entonces, una vez que yo ya haya terminado de editarlo, lo vamos a guardar. Ok, lo van a guardar como JPG. Entonces, de por sí, digamos, el formato original es JPG. Entonces, si ustedes quieren guardarlo, si le dan en guardar, reemplaza ya directamente la imagen original, porque no hice ninguna capa nueva ni nada, nada más edité la original. Entonces, al salir una imagen que abrí directamente, la va a reemplazar. Si quiero guardarla como otro archivo que no reemplace el anterior, guardar como, y aquí me aparece en qué formato quiero guardarla. Entonces ya le pueden dar JPG, ponen un nombre, guardar, ¿no? Y prácticamente eso sería todo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, espero sus ejercicios y nos estamos viendo.